Hola, ¿cómo están? Ahora voy a hacer esta función y voy a encontrar todos los elementos, o lo que se conoce también como los elementos principales, que son el dominio, los interceptos, las asíntotas, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pero en este caso la función no es racional, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tener más cuidado, sobre todo cuando analicemos el dominio y después cuando analicemos las derivadas, porque vamos a tener una situación un poco distinta de lo que ocurre en las funciones racionales. Entonces, lo primero es definir el dominio. Entonces, el dominio son los x que hacen que esa función tenga sentido. Entonces, el x no tiene ningún problema porque es un número que está en un numerador, pero el problema viene por la parte de la raíz, donde como restricción tenemos que decir de que la cantidad subradical, que está debajo de la raíz, tiene que ser no negativa. Por lo tanto, ¿podría ser cero? Sí, pero tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Ya? Y si nosotros resolvemos esa inecuación, que es muy sencilla, que simplemente tenemos que ordenar la expresión y decir que x es mayor o igual que menos uno, podemos decir de que el dominio, en formato de intervalo, se va a ver como los números entre el menos uno y el infinito, y el infinito nunca se coloca como intervalo cerrado, por lo tanto, ponemos un intervalo abierto para el infinito y un intervalo cerrado para el menos uno, porque ese es un punto que sí pertenece al dominio. ¿Ya? Entonces, hasta ahí sería la parte del dominio. Entonces, ahora lo que vamos a ver es si tiene o no interceptos. Entonces, los interceptos son de dos tipos. Primero, evaluando el cero, si es que cero pertenece al dominio, y vemos que cero sí pertenece al dominio porque cero es mayor que menos uno, y vemos que esto me da cero por raíz de cero más uno. Pero cualquier cosa multiplicada por cero que no sea infinito, o sea, que tenga sentido la multiplicación, es igual a cero. Y luego tenemos que encontrar las soluciones de f de x igual a cero. Aquí voy a hacer un comentario. Esto quiere decir de que tenemos un intercepto con el origen. ¿Ya? Cuando es f de cero es igual a cero, quiere decir que es un intercepto que está tanto en el eje horizontal como en el eje vertical simultáneamente, que es el origen, la intersección de los dos ejes. Y cuando nosotros resolvemos la ecuación f de x igual a cero, tenemos un producto. Tenemos el producto de x por el producto de la raíz cuadrada de x más uno. Por lo tanto, esto tiene dos soluciones, porque los productos en general tenemos dos soluciones, a menos de que uno de los productos no sea nunca cero. Una alternativa es x igual a cero, que esa solución ya la sabíamos, porque viene de la parte uno, de la parte uno de interceptos. Y la otra alternativa es que la parte de adentro de la raíz sea exactamente cero. Y eso es igual a decir que x también puede ser menos uno. Eso quiere decir que tenemos dos interceptos. Entonces, si lo escribimos en resumen, voy a parar acá, para escribir un poco más resumido. Entonces, aquí vamos a decir de que el dominio es los x entre el menos uno y el cero, perdón, y el infinito. Y los interceptos, lo voy a colocar más arriba, los interceptos se puede separar de muchas formas, pero lo vamos a escribir como paréntesis de ya, como el 0, 0, que dijimos que era el punto de intersección con el origen. Y la otra alternativa es que el x vale menos uno y por supuesto la altura vale cero y esa es una intersección con el eje horizontal. Entonces tenemos una intersección en el origen, que es un caso particular, y otra intersección en el eje horizontal. Ahora tenemos que analizar las asíntotas. Entonces, muy importante, las funciones racionales en general tienen asíntotas cuando la parte de abajo se hace cero, el denominador se hace cero y el numerador no se hace cero simultáneamente. En este caso yo no tengo denominadores, por lo tanto no tengo asíntotas horizontales, perdón, verticales. Pero lo que tendría que evaluar es qué pasa cuando límite tiende al infinito positivo de f de x.
No analizo el límite cuando x tiende a menos infinito porque no pertenece al dominio, porque los negativos llegan hasta el menos uno simplemente. ¿Ya? Entonces, cuando yo analizo el límite cuando x tiende a infinito, positivo, de x por raíz de x más uno, vemos que el producto me queda de la forma infinito por infinito. Infinito por infinito vale infinito. Por lo tanto, al ser límite cuando x tiende a infinito de f de x, no un número real, quiere decir que no tengo asíntotas horizontales. Y tampoco tengo verticales, por lo que dije al principio de los denominadores, porque no tengo denominadores. ¿No? Por lo tanto, aquí vamos a colocar en el resumen de que la función no tiene asíntotas de ningún tipo. Ya. Tenemos el dominio, tenemos el intercepto, tenemos las asíntotas, que en este caso no tenemos. Entonces ahora, para la segunda parte, tenemos que encontrar la primera derivada de la función. Y la primera derivada de la función, a diferencia de lo que hicimos con la otra, con otro tipo de problema, es que en general la función racional se evalúa con la regla del cociente. Aquí le vamos a evaluar la regla del producto, ¿ya? Porque habitualmente los problemas son con divisiones, para que tengan asíntotas y sean más desafiantes. Este es un problema no tan desafiante, pero sí tiene una derivada un poco más difícil de obtener. Entonces vamos a decirte que por regla de producto, perdón, ahí tuve que poner un poco. Entonces, por regla de producto, la derivada sería la derivada del primer término, que es un uno, que habitualmente no se escribe, pero lo vamos a escribir para que se note lo que estamos haciendo, por el segundo término sin derivar, más el primer término sin derivar, por la derivada del segundo término. Y aquí viene lo interesante. La derivada del segundo término es uno dividido por dos veces la raíz de x más uno. O sea, ahora sí va a aparecer un denominador, ¿ya? Pero no olvidemos que las derivadas, nosotros no evaluamos las asíntotas de las derivadas, pero sí evaluamos los puntos donde la función existe, o sea, un punto que pertenece al dominio, pero cuya derivada no existe en ese punto. ¿Ya? Entonces, por eso quiero hacer el énfasis en esta parte. Entonces, voy a colocar un denominador común que sea el dos veces raíz de x más uno. Por lo tanto, tengo que multiplicar el primer término por dos veces raíz de x más uno. Por lo tanto me va a quedar 2 por x más uno, porque raíz de x más uno por raíz de x más uno, cuando x más uno es no negativo, es x más uno. ¿Ya? En general, valor absoluto, pero eh, si que estamos trabajando donde el x más uno es no negativo, no tenemos que agregar ese valor absoluto. Y aquí vamos a colocar más x, porque mantenemos el numerador. Voy a mejorar un poco la escritura simplemente. Y esto lo voy a escribir como 3x más 2. Un x viene del segundo término y los otros términos vienen de la multiplicación por el 2. Y aquí voy a colocar 2, por lo tanto no es divisible por el 2. Vamos a colocar la raíz de x, ¿ya? Entonces, el siguiente paso es encontrar los puntos críticos. ¿Ya? Y muy importante porque es distinto de cuando teníamos funciones racionales. Los puntos críticos son los puntos que se obtienen cuando f' de x es igual a 0 o cuando f' de x no existe. No existe, pero que sí exista, sí pertenezca al dominio. ¿Ya? Entonces vamos a resolver primero el caso más sencillo, que es f' de x igual a 0, que nos vamos a dar cuenta de que ocurre cuando 3x más 2 es igual a 0. Solamente evaluamos el denominador, pero cuidamos de que la solución pertenezca al dominio. Esto es lo mismo que decir 3x igual a menos 2 y x es igual a menos 2 tercios, y aquí tengo que evaluar si es que ese menos 2 tercios pertenece al dominio, y veo que sí, porque el valor absoluto es más pequeño que el menos 1, por lo tanto está a la derecha del menos 1. Por lo tanto, aquí tengo mi primer punto crítico. Y ahora tengo que ver si hay algún punto donde la derivada no exista, pero que sí exista ese punto en el dominio. Y vemos que si el x vale exactamente menos 1, que era el punto donde comenzaba el dominio, sí que lo podemos decir de esa forma, la derivada no existe en el menos uno, porque se me hace cero el denominador de la derivada. Por lo tanto, ¿dónde la derivada no existe?
cuando x más 1 es igual a 0, y eso es lo mismo que decir cuando x es igual a menos 1, y como ese punto también pertenece al dominio, también es un punto crítico. ¿Ya? Por lo tanto, aquí vamos a anotar un punto 4, vamos a anotar aquí por temas de paso, vamos a anotar que los puntos críticos para el x son el menos 1 y el menos 2. Después tenemos que analizar si ese punto crítico es efectivamente algún extremo o es solamente un candidato. Recordemos que los puntos críticos son candidatos a extremos y en una variable en general son o máximos relativos o mínimos relativos o no son nada, ¿ya? En varias variables también es interesante hablar de los puntos silla, pero aquí estamos en una variable, por lo tanto hablamos de puntos de inflexión. En realidad los puntos de inflexión se obtienen de otra forma, ¿ya? A veces coincide de que un punto crítico también es punto de inflexión, ¿ya? Pero eso es una casualidad. Eh, ya, entonces voy a borrar lo que ya ocupé. Me acuerdo de la expresión de la derivada. Entonces, vamos a decir aquí que esto es 3x más 2 dividido por 2 veces la raíz cuadrada de x más 1. Y ahora vamos a preguntar cuándo esa expresión es estrictamente positiva. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es simplificar un poco la expresión porque vemos que hay términos que son siempre positivos, porque tengo un 2 abajo, que es siempre positivo, tengo una raíz cuadrada que por definición de variable real es siempre no negativa, con el cuidado de que obviamente no puedo tomar el valor menos 1, ¿ya? Pero por lo tanto voy a decir de que esto es estrictamente positivo, siempre y cuando el 3x más 2 sea estrictamente positivo, y eso vemos que es lo mismo que decir cuando x es mayor que los tercios. ¿Ya? Por lo tanto, ahora vamos a escribir los intervalos de crecimiento. Entonces, vamos a anotar aquí en la parte 5 los intervalos de crecimiento, que los vamos a abreviar así. Eh, Son o ocurren cuando el x está entre el menos 2 tercios y el infinito, porque no tenemos otro punto problema entre el menos 2 tercios en adelante. Y por complemento, los intervalos de decrecimiento van a ser los intervalos abiertos también entre el menos 1 y el menos 2 tercios. Entonces lo que pasa acá es que el menos 1 es un candidato, y ahí va a depender de cómo hagamos la definición de extremos relativos, porque uno podría considerar de que los puntos frontera podrían no ser extremos relativos, pero según la definición uno podría decir de que mientras tenga un vecinos a la derecha solamente, podríamos hablar de que sí podría ser un candidato a ser máximo o mínimo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es dejar en stand-by esa pregunta y vamos a evaluar cómo son las imágenes entre el menos 1 y el 2 tercios, ¿ya? Entonces me doy cuenta que entre el menos 1 y el 2 tercios todas las imágenes son negativas, ¿ya? Pero, ¿qué pasa en el menos 1 de manera puntual? La imagen vale 0. Y si todas las imágenes son negativas para los vecinos, quiere decir que menos 1 es un punto máximo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a comentar de que la parte 6 de extremos relativos, vamos a decir de que tenemos un mínimo relativo en el punto que pasa de decreciente a creciente. Y ese es la coordenada menos 2 tercios, coma f de menos 2 tercios, porque ahora sí lo tenemos que escribir como coordenada de punto, o sea, con el formato x, y, por lo tanto, menos 2 tercios, coma lo que vale la función en menos 2 tercios. Y aquí voy a hacer el cálculo rápido y voy a decirte que esto es 2 veces, y esto me da un tercio, raíz de un tercio es raíz de 3 tercios, por lo tanto, son menos 2 novenos. No lo escribí en el formato, para hacer menos 2 tercios, coma, menos 2 raíz de 3 novenos. Ese sería mi único mínimo relativo. Ahí se traspasó porque hay un pequeño delay. Y el máximo relativo sería el punto o la coordenada cuando x vale menos 1, como lo que dijimos antes. Y yo sé que f de menos 1 es más fácil de ver porque ya lo habíamos calculado. Es
menos 1,0 y es el único máximo relativo porque todos sus vecinos son negativos. ¿Ya? Entonces, ahí hago la salvedad porque cuando es un punto frontera, yo necesito saber cómo son de ahí en adelante los puntos. Entonces, como comienza el intervalo de crecimiento en el menos uno, uno podría decir de que es un máximo relativo. Igualmente, yo he visto profesores que descartan ese punto al ser un punto frontera, ¿ya? Pero, en mi opinión, teniendo vecinos, se cumple la definición de extremo relativo. Recordemos de que la definición de extremo relativo, de mínimo relativo, por ejemplo, es que todos sus vecinos sean eh, más grandes para una cierta vecindad pequeña. Y máximo relativo análogamente para una cierta vecindad, todos los vecinos tengan imágenes más pequeñas. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos el punto 6. Entonces, con eso terminamos el análisis de la primera derivada y entonces ahora lo que tenemos que hacer es el análisis de la segunda derivada. Entonces, el análisis de la segunda derivada, ahora sí tenemos la derivada del cociente. Entonces, tenemos que hacer la regla del cociente. Entonces, la regla del cociente dice que tengo que derivar el numerador, su derivada es simplemente 3, 3 por x derivado es 3, más 0, por 2 veces la raíz cuadrada de x más 1, menos el término 3x más 2, y aquí hay que tener mucho cuidado con el álgebra, por 1 dividido por 2 veces raíz de x más 1, pero el 2 significa el 2 de la derivada, por lo tanto aquí me queda raíz de x más 1. Y a su vez, todo esto tiene que estar dividido, y después lo voy a ordenar por el cuadrado del denominador, por lo tanto esto me queda 4 veces x más 1. Entonces yo dije que esto lo voy a ordenar un poco, entonces aquí voy a dar un poco los parámetros del borrador, y voy a hacer un denominador común, por lo tanto voy a multiplicar o amplificar el término de la derecha por raíz de x más 1. Entonces esto me va a quedar 6 veces x más 1 menos 3x más 2. Aquí voy a poner un paréntesis, igual como estaba antes. Y en lugar de colocar todo esto, dividido y dividido, voy a colocar 4 veces x más 1 elevado a 3 menos. Entonces voy a seguir trabajando el numerador. El numerador, cuando haga la recta, me va a quedar 6x menos 3x, 3x, igual que antes. Y 6 menos 2 me queda 4. Y voy a hacer el comentario de que efectivamente nosotros tenemos que hacer el análisis de que la segunda derivada sea mayor que 0, pero veo que su denominador también sigue siendo estrictamente positivo porque es el mismo x más 1, solamente que ahora está elevado a otra potencia. Por lo tanto voy a hacer f'2' de x mayor que 0. Y esto es análogo a decir de que siempre y cuando el x sea distinto de menos 1, que 3x más 4 sea mayor que 0. Y ahora vamos a ver si esa ecuación tiene soluciones siempre o a veces. Me refiero a siempre, de que sea siempre positivo o siempre negativo. Entonces, cuando yo la dejo aislada con el x, me queda mayor que menos 4 tercios. Pero el menos 4 tercios es más pequeño, es más negativo que el menos 1, que es el punto de inicio. Por lo tanto, cuando yo intersecto esto con el dominio, me resulta de que f2' es siempre positivo, ¿ya? Porque todos los valores hacen que la segunda derivada sea positiva. Y eso quiere decir que la función es siempre cóncava hacia arriba, ¿ya? Entonces, voy a borrar un poco el análisis de la segunda derivada y me voy a quedar simplemente con el resumen y continúo el video y cerramos con el gráfico de la función. Ya, entonces lo que yo siempre recomiendo es aquí colocar una tabla con los signos de la función, que lo podemos sacar muy fácilmente porque ya lo comentamos, de hecho, los intervalos de crecimiento de manera simplificada y las concavidades también simplificadas, pero recordamos de que esta función en este caso siempre era convexa, por lo tanto aquí vamos a colocar en resumen de que es siempre convexa. Ahí. Eh, Dijimos que era decreciente entre el menos 1 y el menos 2 tercios, por lo tanto aquí tenemos decreciente. Recordemos de que no nos importa qué pasa antes del menos 1 porque ahí comienza el dominio y aquí es decreciente. Claramente ahí se ve que tenemos un mínimo relativo, pero para el máximo relativo tuvimos que hacer un análisis distinto porque la función comienza en el menos 1, ¿ya? Y vamos a decir de que entre el menos
menos 1/3 y 2/3. Esto es siempre negativo. Pero entonces aquí me falta el 0 como cambio de signo. ¿Ya? Que no es un cambio de concavidad ni de crecimiento, pero sí un 0 de cambio de signo. Entonces mantiene el crecimiento, mantiene la concavidad, siempre convexa. Y aquí vamos a decir que es positiva, negativa y negativa. Ahora, entonces, no necesitamos hacer un gráfico tan grande, basta con el espacio que nos queda. Entonces vamos a tratar de calcular lo mejor posible el gráfico a mano. Recordamos de que hay herramientas para hacerlo más preciso, ¿ya? Entonces, en el -1, digamos que el -1 está aquí, tenemos un intercepto en el eje horizontal, como habíamos dicho. En el 0 también tenemos un intercepto, pero en el origen. Y de ahí en adelante solamente tenemos un punto relevante. Ya, entonces vamos a hacerlo un poco más grande para que podamos analizar mejor lo que pasa en el 2/3. Entonces vamos a decir de que acá está el -1. Por lo tanto, más o menos aquí está el -2/3. Pero el -2/3, el número era -2 raíz de 3 dividido por 9, o sea, -2/9 de raíz de 3, o sea, es un poco menos que 1/3 de raíz de 3, por lo tanto es 0, algo. Entonces vamos a decir que estamos por aquí. Ya, eso lo pueden hacer más exacto con algún software, pero aquí vamos a notar de que este es -2 raíz de 3 novenos. Y este punto era mínimo relativo. Acá hay un intervalo de crecimiento, y de ahí esta curva sigue creciendo y no tenemos ningún otro punto relevante después de aquí. Entonces, vamos a anotar un poco mejor esto. Entonces, aquí tenemos un mínimo relativo. Observamos que, por ejemplo, el origen eh, no tiene vecinos negativos y positivos, por lo tanto, por eso ese 0 no es ningún extremo relativo. En cambio, en el -1 tiene vecinos solo a la derecha, por eso hay que tener cuidado con la definición, porque hay profesores, insisto, que dicen que si no tiene vecinos en las dos direcciones, no se puede considerar un extremo relativo, pero yo también lo he visto en libros que las vecindades pueden ser solo a la derecha, solo a la izquierda, si la función está definida solo a la derecha o solo a la izquierda. Por lo tanto, aquí tenemos un máximo relativo, que ya habíamos notado, y vemos que si bien hay un intervalo de crecimiento que cambia de creciente a creciente, su convexidad es siempre convexa, porque si nosotros tiramos cualquier línea, por ejemplo de aquí hasta acá, siempre la línea está por sobre la curva, ¿ya? O sea, cualquier recta secante queda por sobre por la recta. Y eso también indica de que nosotros tenemos una segunda derivada estrictamente positiva, ¿ya? Y estrictamente positiva dentro del dominio. Por eso es muy importante que nosotros en el análisis de la primera derivada y en el análisis de la segunda derivada consideremos el dominio para hacer nuestro análisis de manera correcta. Si no, podríamos cometer algún error de precisión, ¿ya? Por lo tanto, así que al resumen, esos son los puntos relevantes: el -1, el 2/3 y el 0. Aquí me faltó colocar el 0, pero el 0 solamente lo coloco porque es un punto de cambio de signo. No es un punto de cambio de crecimiento ni un cambio de convexidad, sino que es un punto donde la función pasa de ser negativa a positiva, ¿ya? Por eso lo puse ahí. Pero obviamente todo lo que hicimos anteriormente, los interceptos, que no tenga asíntotas, todo es consistente con el gráfico que nosotros dibujamos. Entonces, hasta acá el video, que esté muy bien, suscríbanse al canal en automáticas y, como siempre, gracias por ver el video. Chao.